Cuando muchas veces sentimos cansancio, fatiga extrema, vista borrosa, inestabilidad permanente, hasta incluso muchas veces somos diagnosticados con fibromialgia o patologías de estrés crónico, mal llamado crónico, básicamente no tenemos energía, nos duele todo el cuerpo y aparte, para colmo, no podemos dormir bien. Todo esto tiene que ver con, obviamente, muchísimos aspectos de nuestra vida, pero sobre todo, hoy vamos a hablar del rol de la metilación en todos estos procesos internos que nos van a dejar con mucha energía o arrastrándonos por el piso. La metilación es ni más ni menos que un proceso, un ensamblaje interno a nivel celular en el cual el hígado tiene el mayor protagonismo. ¿Por qué? Porque va a ser un proceso, la metilación en sí, en el cual se va a dar dentro de las células, del cerebro, del hígado, de cada órgano en particular, específicamente para lo que necesitemos. Por ejemplo, si necesitamos o requerimos de una correcta gestión del ADN, ni más ni menos, estamos hablando del ADN, que si tiene algún tipo de trastorno, vamos a tener enfermedades graves, pero al mismo tiempo la creación de nuevo tejido. Por otro lado, tenemos que hablar de neurotransmisores, como pueden llegar a ser la dopamina, la serotonina, neurotransmisores que son tan importantes sobre todo para entender si somos personas felices o si nos arrastramos en la misma miseria. Por otro lado, tenemos que hablar de las hormonas, todas las hormonas, sobre todo las hormonas sexuales, que tienen que tener un reciclaje permanente porque no hay nada peor, no hay nada más pernicioso, no hay nada que nos haga peor en el organismo que se empiece a acumular lo que tiene que ver con basura celular. Y en ese orden de cosas, las hormonas sexuales no se pueden acumular porque nos pueden generar muchos trastornos a nivel celular. Es decir, acá empezamos a entender cómo una cuestión y otra se empiezan a combinar y empiezan a tener correlación entre sí. Pero también y al mismo tiempo estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la desintoxicación, el sistema inmune. Todo pasa por la metilación. Es un proceso de creación celular y desagote de toxinas o basura celular. Entonces, si no lo podemos llevar adelante de manera correcta, vamos a tener muchos trastornos. Y más allá de tener esta sintomatología que decíamos al principio, ¿no? Básicamente lo que vamos a tener es una neuroinflamación. El cerebro va a estar reventado. Vamos a tener cansancio y fatiga extrema, pero al mismo tiempo, cuando nos acostamos a dormir por la noche, no podemos dormir porque, como les cuento siempre, para tener un sueño reparador, es necesario tener mínimo 8 horas de sueño nocturno y mucha energía para reparar todos los tejidos. Además, el hígado, que tiene un protagonismo en la metilación rotundo, si no es que el órgano más importante, sobre todo porque tiene un gran protagonismo a nivel de desintoxicación, ¿no? El hígado es el gran laboratorio del cuerpo y va a desagotar, en conjunto con los riñones y otras estructuras como los pulmones, la piel, etcétera, todas las toxinas que tengamos que eliminar. Pero en la noche, por la noche, cuando dormimos de manera profunda, y por eso se dice sueño reparador, es cuando más reestructuramos y regeneramos el sistema inmunológico, el hígado en sí, el cerebro desagota de noche, solamente el sistema linfático actúa por la noche cuando dormimos de manera profunda. Entonces, acá es donde podemos empezar a entender que si no tenemos una correcta metilación, todo va a funcionar mal. Y, más allá de sentirlo como una pesa en la cabeza, en la espalda, vamos a tener una mala gestión del dolor. El dolor, y como les cuento siempre, es una situación normalmente fisiológica. El dolor no tiene nada de malo. Nosotros tenemos que tener la capacidad de sentir dolor por 2 o 3 días y después comenzar un proceso de inflamación para reparar. El problema principal, me parece, es cuando sentimos en lugar de dolor la sensación de peligro. Es muy diferente, porque el dolor en una persona segura que se va a curar no tiene mayor importancia, pero el dolor en una persona que se siente con bajas posibilidades o chances de supervivencia se va a asustar porque representa una amenaza de vida. Entonces tenemos que empezar a entender por qué estoy sintiendo miedo. Si lo que tengo es quizá un dolor de rodilla únicamente, si lo que estoy sintiendo es quizá hasta una cuestión psicocognitiva o psicoemocional, si quieren, que deberíamos transitarla y transcurrirla sin problema porque forma parte de la vida. Como les cuento siempre, tenemos que aprender a sufrir, porque no tiene nada de malo. La vida no es solamente disfrutar. La vida también es entender que tenemos momentos para estar bien
y momentos para estar mal mientras reparamos, vía metilación. Es importantísimo que podamos entender que cuando no nos sentimos bien es porque estamos reparando. Y si bien podemos hacer una comparación con la vida, en donde decimos que solo se aprende del dolor, también tenemos que entender que cuando estamos reparando, reciclando y desagotando células muertas, no la vamos a pasar bien, porque son procesos fisiológicos que traccionan mucha energía y nosotros tenemos que tenerla. Y si no la tenemos, y tenemos esta mala gestión del dolor, dolores generalizados, vamos a algún facultativo y nos dicen que tenemos fibromialgia o alguna patología neuroinmune o depresión, hasta incluso podemos hablar de esquizofrenia. Estamos quizá transcurriendo por un momento malo porque tenemos problemas en el trabajo o con nuestra pareja o con alguno de nuestros hijos, alguno de nuestros padres. Tenemos que entender que es un proceso en el cual nuestro cuerpo va a estar permanentemente generando una reacción de metilación para poder hacernos más resilientes, ¿no? Más resistentes y más fuertes para poder superar esos problemas y tener más herramientas en un futuro. ¿Y por qué? ¿No? Como siempre les cuento, la pregunta que tendrían que estar haciendo es ¿por qué podemos estar teniendo una falla de nuestra metilación? Nuestro organismo está metilando mal, sobre todo el hígado, y esto nos está generando toda esta catarata sintomática que les conté. Y básicamente acá tenemos dos posibilidades que se pueden dar simultáneamente, y una es que tiene que ver con algún polimorfismo, así se llama, ¿no? Alguna disrupción genética de, escuchen bien, voy a decir una palabra difícil, pero las siglas son MTHFR, que refiere a metil tetrahidrofolato reductasa. No importa tanto el nombre, sí es importante que entiendan que es una enzima que si nosotros genéticamente no la tenemos adecuada, es decir, tenemos una transgresión genética y que hay un gran porcentaje de la población mundial que tiene este polimorfismo, vamos a tener seguramente una mala gestión de la metilación, porque por un proceso muy complejo que eventualmente, si quieren que lo explique mejor, me lo dejan en los comentarios y hacemos un directo, un vivo por YouTube, específicamente contándoles cuál es toda la cadena y el proceso completo de metilación del cuerpo humano, pero me va a llevar mucho tiempo y aparte voy a tener que usar muchos dibujos, pero además de eso, tenemos que entender que más allá de los polimorfismos, que pueden ser de esta enzima que les conté y otras 2 o 3 más también, que en algunas se puede detectar a partir de un panel genético que se puede hacer, también tenemos que sumarle la cuestión de la epigenética, ¿no? Todos los hábitos. Si nosotros tenemos un polimorfismo más malos hábitos de vida, la combinación es explosiva y nos vamos a detonar directamente. Entonces, ¿por qué tenemos que jugar siempre con nuestra suerte de qué tan buenos o malos somos a nivel genético? Y eventualmente hacen todos los estudios que les conté y se sacan las dudas, pero así todo, la cuestión epigenética siempre va a ser determinante. De hecho, si nosotros estamos teniendo una mala metilación y por ende estamos teniendo todos estos problemas que les conté, la intervención número 1 va a ser mejorar todos los hábitos. Alimentación consciente, romper el sedentarismo, actividad física, dormir de noche de manera reparadora y 8 horas. Bueno, tener una buena gestión del estrés, sobre todo el estrés crónico, el estrés persistente y el contacto con la naturaleza, con el sol, con todo lo que podamos ver que nos pertoca como especie. Eso nos va a llevar hacia un lugar de mejor o mayor comodidad genética. Si nosotros eventualmente hacemos un análisis de sangre, un laboratorio sanguíneo, y vemos que específicamente hay un valor que se llama homocisteína, que es un residuo celular. Es decir, cuando nosotros estamos metilando, hay muchos residuos que se empiezan a reciclar. Cuando todo esto empieza a superarse, empiezan a alterarse algunos valores. La homocisteína es un residuo de la propia metilación y particularmente tiene mucha injerencia, ¿no? Implicancia en nuestro sistema cardiovascular, porque una homocisteína alta puede lastimar o lesionar todo lo que tiene que ver con el tejido endotelial, ¿no? Con las paredes de los vasos y las arterias, etc. Entonces, la homocisteína idealmente siempre por debajo de 10
pero por encima de 6. Es decir, la homocisteína tiene que estar en un rango bien determinado, de entre 6 y 10, porque si tenemos una homocisteína muy baja, quiere decir que también estamos fallando en metilación. Y si la tenemos muy alta, es porque estamos teniendo demasiado residuo. Acá es donde podemos utilizar el complejo del grupo B, ¿no? Las vitaminas del grupo B de bueno, sobre todo B12, B6 y B9. Pero como claramente hay una falla en la metilación, lo que vamos a utilizar es la metil B12 en formato de suplemento y metilfolato o metil B9, que ha salteado, estamos salteando esta enzima MTHFR y no la necesitamos porque estamos dándole directamente el recurso a nuestro metabolismo de que pueda ayudar y apoyar la metilación, sobre todo a nivel hepático, muy importante por la desintoxicación, y esto nos va a traer muchísimos beneficios. También tenemos que entender que un estómago disfuncional no va a tener lo que se llama el factor intrínseco, que es el que acompaña a la vitamina B12 a que se absorba en el intestino, ¿no? En la porción del duodeno más importante para la absorción de nutrientes, y en ese orden de cosas vamos a tener una deficiencia de B12. Esto lo podemos ver en una analítica. Cuando vemos que la B12 está muy baja, la tenemos que suplementar y eventualmente si tenemos una falla del estómago, no se va a absorber por más que tomen kilos y kilos de suplementos. Por eso el estómago siempre funcional. El hígado. El hígado es el gran laboratorio del cuerpo, funciona al 100% todo el día. Por la noche cumple una función, durante el día cumple otra, pero sí tiene que funcionar de manera óptima. Entonces acá es donde el glutatión, idealmente glutatión liposomal o el precursor del glutatión, que es el NAC, N-acetilcisteína, ustedes ya lo conocen muy bien, me imagino, va a ser un buen apoyo del hígado en combinación con los ácidos grasos omega 3, bueno, todo lo que podamos hacer para que el hígado funcione bien, vamos a ayudar a la metilación. Por otro lado, tenemos que hacer que el intestino no esté hiperpermeable. Si nosotros tenemos una hiperpermeabilidad intestinal, vamos seguramente a estar perdiendo, va a ser un colador de nutrientes y no vamos a absorber correctamente las vitaminas, minerales y oligoelementos, pero al mismo tiempo vamos a estar ingresando muchas toxinas que van a estar interfiriendo en la mala metilación de nuestras células. Fíjense todo lo que ocurre, ¿no? Porque si empezamos a combinar estos desechos que no logramos desagotar, más una mala gestión del ADN por falla de la metilación, más una falla en la gestión de los neurotransmisores, de las hormonas sexuales, y empezamos a tener lo que se llama una senescencia celular, que es envejecimiento de nuestras células, estamos juntando números para alguna cuestión más oncológica, ¿no? Podemos terminar hasta con un cáncer. Entonces, tengamos cuidado, porque la metilación es un proceso clave en el correcto reciclaje, en la correcta gestión de todas las células del organismo. Y es muy importante. Y finalmente, pero por eso no menos importante ni mucho menos, tenemos los riñones, que también tienen que tener la capacidad de desagotar todo lo que estamos procesando y tirarlo al inodoro. También, si hablamos de metilación, como les conté, hablamos de un proceso de desintoxicación y para ello necesitamos antioxidantes. En ese orden de cosas, la vitamina C, la vitamina E, la astaxantina, tan importante. Yo les hice un video de este que se los dejo acá arriba por si lo quieren ver. La astaxantina hace todo bien. De hecho, tiene una muy buena injerencia a nivel psicocognitivo, ¿no? Vamos a reconectar el intestino con el cerebro y hacer que la metilación sea más consciente. Por todo esto que les cuento y mucho más también, la metilación es un proceso muy pero muy importante en el organismo que si se lleva a cabo de manera deficiente, primero se va a sentir como fatiga o cansancio extremo, pero finalmente puede terminar trayendo graves problemas. En una analítica sanguínea, en un análisis de sangre, pueden ver gran parte de su metilación, pero idealmente también tenemos que ver todas las enzimas hepáticas, tenemos que hacer idealmente un análisis EVA Active de SINAE Pronacera para poder ver cómo está comportándose todo nuestro microbioma, ¿no? La microbiota a partir de un coprocultivo o dos, porque se hacen dos coprocultivos diferentes, un análisis de mitocondria que se puede combinar con el de materia fecal, con tejido sanguíneo y entender si nuestras usinas eléctricas, las mitocondrias, están funcionando correctamente. Todo esto
y con buenos hábitos de vida, sobre todo a nivel consciente, van a ser muy, pero muy necesarios. Obviamente, siempre a conciencia, y si les sirvió el contenido de este video, por favor me lo dejan en los comentarios, así sabemos cómo cuidarnos entre todos. Espero que les guste, espero que les sirva. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chau.